Todos alguna vez hemos juzgado mal a un personaje e incluso cuando lo hemos visto hemos pensado ojalá desaparezca rápido de la obra o incluso ojalá que el autor no dude en matarlo. Y siendo muy sinceros es lo que busca el autor. Nos busca poner personajes que sean insoportables, egocéntricos, groseros, muy aniñados, para después darnos una impresión completamente distinta y así jugar con nosotros. Porque luego conocemos su pasado y entendemos por qué actúan así, o incluso cómo va evolucionando a medida que pasa el anime, el videojuego, la caricatura o la serie. Y cuando menos lo esperamos, ese personaje se vuelve uno de los mejores de toda la industria, e inclusive puede que nuestro personaje favorito de la obra. Hoy veremos algunos de los casos más interesantes, no solo de los animes, también algunos de cartoons y también de series, donde una mala primera impresión terminó convirtiéndose en una de las evoluciones más importantes de la industria. Y aunque te lo traigo en puestos, no pienso que el puesto número 7 sea mucho peor que el puesto número 5. Solamente los quise dividir en cartoons, series y anime. Este video te va a gustar, quédate hasta el final, te va a encantar. Empecemos. Puesto número 7, Pacífica Noroeste. Si viste Gravity Falls, seguramente la primera impresión que tuviste de Pacífica no fue nada buena. Era la típica chica rica que presumía de su apellido, trataba mal a los demás y parecía creer que estaba por encima de todo el pueblo. Cada vez que aparecía era difícil encontrar una razón para simpatizar con ella. Durante gran parte de la serie parecía destinada a ser la clásica rival de Mabel y Dipper. Pero todo cambió en el episodio Northwest Mansion Mystery. Ahí descubrimos que esa actitud no nacía porque fuera una mala persona. En realidad había crecido bajo la enorme presión de una familia obsesionada con mantener las apariencias. Sus padres controlaban prácticamente cada aspecto de su vida y esperaban que simplemente actuara como una Northwest, incluso cuando eso significaba ignorar lo que era correcto. Ese momento en el que decide desobedecerles para ayudar a los demás marca un antes y un después para el personaje. Desde ese capítulo dejó de ser la niña insoportable del pueblo para convertirse en alguien que simplemente necesitaba liberarse de todo lo que le habían impuesto. Y por eso muchos terminamos queriendo verla mucho más tiempo en pantalla. Puesto número 6. Kevin Levin de Ben 10. Desde su primera aparición en Ben 10, Kevin dejó claro que no sería un personaje fácil de soportar. Era impulsivo, egoísta y utilizaba su increíble poder para su propio beneficio, como más de uno quizás lo haría en la vida real. Mientras Ben intentaba hacer lo correcto con el Omnitrix, Kevin solo veía una oportunidad para hacerse más fuerte. Su obsesión por absorber energía y copiar el ADN de los alienígenas terminó llevándolo a perder el control y terminó convirtiéndose en una amenaza incluso para él mismo. En ese momento parecía el típico villano destinado a aparecer una y otra vez para causar cada vez más problemas. Pero años después en Ben 10 Alien Force nos mostró una versión completamente distinta. Kevin seguía siendo sarcástico y algo rebelde, pero ahora intentaba controlar sus poderes y dejar atrás los errores de su pasado. Poco a poco entendimos que muchas de sus malas decisiones venían de una infancia marcada por el abandono y por habilidades que nunca supo controlar. El momento en el que decide arriesgar su vida para proteger a Ben y a Gwen demuestra que ya no lucha solo por él. Incluso cuando volvía a perder el control, simplemente encontraba la manera de recuperarse y seguir peleando por quienes consideraba su nueva familia. Kevin pasó de ser uno de los enemigos más peligrosos de Ben a convertirse en uno de sus aliados más importantes, demostrando que algunas personas solo necesitan una segunda oportunidad para encontrar el camino correcto. Puesto 5. Steve Harrington de Stranger Things. Cuando conocimos a Steve Harrington, parecía el típico popular de cualquier serie adolescente. Era arrogante, presumido y daba la impresión de preocuparse más por su imagen que por las personas que lo rodeaban. Durante los primeros episodios, muchos pensaban que sería el antagonista humano de la serie. Sin embargo, esa imagen empezó a romperse cuando decidió regresar para ayudar a Nancy y a Jonathan en su enfrentamiento contra el Demogorgon. Armado únicamente con un bate lleno de clavos, Steve dejó de lado su orgullo y arriesgó su vida por los demás. A partir de ahí su evolución fue constante. En lugar de seguir siendo el novio popular, terminó convirtiéndose en el protector del grupo de niños, especialmente de Dustin. Su relación con él nos regaló algunos de los momentos más divertidos y entrañables de toda la serie, mostrando a un Steve mucho más maduro, responsable y dispuesto a poner a los demás antes que a sí mismo. Lo que comenzó con un personaje que parecía imposible de soportar, terminó convirtiéndose en uno de los favoritos de Stranger Things.
y eso demuestra que a veces una buena acción en el momento indicado puede cambiar por completo la forma en la que vemos a un personaje. Personalmente lo detesté en el primer momento y lo amé al final de la serie. Pausa activa para decirte que si estás viendo este contenido y te gusta, tengo muchos más videos de animes, caricaturas y videojuegos. Pásate por mi canal, no olvides suscribirte y activar la campanita, eso me ayuda un montón para seguir trayéndote contenido de calidad. Sigamos con el video. Puesto número 4, Jaime Lannister de Game of Thrones. Si hablamos de primeras impresiones desastrosas, pocos personajes pueden competir contra Jaime. En los primeros episodios de Game of Thrones parecía el villano perfecto porque era arrogante, orgulloso y dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger los secretos de su familia, como vemos en el inicio. De hecho, el momento en el que empuja a Bran Stark desde una torre hizo que millones de espectadores lo odiaran desde el inicio. Parecía un personaje sin honor y sin escrúpulos. Pero conforme avanzó la serie descubrimos que Jaime era mucho más complejo de lo que aparentaba. Conocimos el verdadero motivo por el cual lo llamaban el Matarreyes, entendimos los sacrificios que había hecho y vimos cómo poco a poco intentaba convertirse en un hombre mejor. Su viaje junto a Brienne de Tarth fue clave para ese cambio. Gracias a ella comenzó a dejar atrás el orgullo que lo había definido durante años y empezó a actuar guiado por sus propios principios. Aunque el final del personaje sigue siendo un motivo de debate entre los fans, es imposible negar que Jaime logró algo que parecía imposible: pasar de ser uno de los personajes más odiados de la serie a uno de los más interesantes y complejos de toda la historia de Game of Thrones. Puesto número 3, y uno que no podía faltar, el Club de Fisicoculturismo de Mob Psycho 100. La primera vez que aparece el Club de Fisicoculturismo en Mob Psycho 100 es casi imposible no pensar lo mismo. Ya llegaron los típicos grandulones que se van a burlar del protagonista. Son enormes, están completamente musculosos y su apariencia intimida a cualquiera. Todo hacía pensar que serían los clásicos abusivos de los animes escolares, pero ocurrió exactamente lo contrario. Cuando Mob decidió unirse al club para mejorar físicamente, en lugar de reírse de él, lo recibieron con mucho entusiasmo. Nunca lo humillaron por ser débil, nunca lo obligaron a hacer más de lo que podía, y por el contrario siempre lo animaron a seguir entrenando y a dar lo mejor de sí mismo. Incluso cuando Mob decidió abandonar el club para unirse al de telepatía, ellos respetaron su decisión y siguieron apoyándolo sin guardar ningún tipo de resentimiento. Con el paso de los episodios demostraron que eran mucho más que un grupo de chicos fuertes, representaban valores como el compañerismo, el esfuerzo y el respeto por los demás. Al final pasamos de creer que serían unos abusivos más a descubrir que probablemente eran los personajes más amables y nobles de toda la serie. Esa es justamente la razón por la que muchos lo recuerdan con tanto cariño. Y otra cosa, aguante camiseta blanca Poison. Puesto número 2, el príncipe Bonchen Nicoli Latasti Peach Uralis de To Your Eternity. Cuando Bonchen apareció en To Your Eternity, parecía el típico personaje que iba a sacarnos de quicio en cualquier momento. Era escandaloso, exagerado y hablaba tanto que daba la impresión de que solo estaba ahí para hacer chistes. Durante sus primeros episodios era difícil imaginar que terminaría siendo uno de los personajes más importantes de la segunda temporada. Pero como ya nos había acostumbrado la serie, las apariencias engañaban mucho. Poco a poco descubrimos que Bonchen no era un príncipe arrogante, sino alguien con una enorme empatía. Gracias a su habilidad para ver los espíritus de los muertos, entendía mejor que nadie el peso que cargaba Fushi y decidió ayudarlo sin esperar nada a cambio. Lo más admirable fue que, aun sabiendo el peligro al que se enfrentaba, nunca dejó de acompañarlo. Su optimismo, su valentía y la forma en la que protegía a las personas demostraron que detrás de esa personalidad tan extravagante había un auténtico líder. Al final muchos pasamos de pensar que sería un personaje molesto a considerarlo uno de los mejores aliados que Fushi encontró en toda su aventura. Y esa capacidad para romper por completo nuestra primera impresión es lo que hace que Bonchen sea tan especial. Puesto número 1, Speedwagon de JoJo's Bizarre Adventure. Hoy es imposible hablar de JoJo's Bizarre Adventure sin mencionar a Speedwagon, pero lo curioso es que cuando apareció por primera vez nadie imaginaba que terminaría siendo uno de los personajes más queridos de toda la franquicia. Speedwagon era el líder de una banda de delincuentes que robaba en las calles de Londres, vivía rodeado de criminales y su primer encuentro con Jonathan Joestar fue precisamente para intentar derrotarlo.
Todo indicaba que sería otro enemigo más en el camino del protagonista. Sin embargo, durante el enfrentamiento ocurrió algo inesperado. Al ver la valentía, la honestidad y la nobleza de Jonathan, Speedwagon entendió que estaba frente a alguien completamente diferente a cualquier persona que hubiera conocido jamás. En lugar de seguir viéndolo como un rival, decidió cambiar de vida y convertirse en un aliado. A partir de ese momento estuvo presente en los momentos más importantes de la historia, ayudando a Jonathan siempre que pudo y demostrando una lealtad absoluta incluso después de su muerte. Su legado continuó gracias a la Fundación Speedwagon, una organización que apoyó a la familia Joestar durante generaciones enteras y se volvió fundamental para la historia de la serie. Lo que comenzó como un simple delincuente terminó convirtiéndose en uno de los amigos más fieles y respetados del anime, y quizás por eso ocupa este puesto, porque muy pocos personajes logran cambiar tanto nuestra percepción en tan poco tiempo, y no solo cambiarla, sino mantenerla incluso después de su muerte. Al final, este tipo de personajes nos recuerda una de las mejores cosas que tienen las buenas historias. No siempre debemos quedarnos con la primera impresión. Algunos de los personajes más queridos del anime, los cartoons y las series comenzaron siendo arrogantes, molestos o incluso villanos, pero con el paso de los episodios demostraron que había mucho más detrás de esa fachada, y justamente eso hizo que termináramos apreciándolos mucho más. Ahora quiero leerte a ti, ¿qué personaje te cayó realmente mal al principio de la obra, pero terminó convirtiéndose en uno de tus personajes favoritos? Estoy seguro de que quedaron muchos por fuera de esta lista, así que déjalo en los comentarios. Quién sabe, tal vez haya una segunda parte con los personajes que ustedes me propongan. Yo soy Trillion TV y te deseo un excelente día.